están? Yo soy Priscila, mis amigos me dicen Prisi, que no me extrañaban que grababa por este ángulo. Y en este canal ya tenemos varios, pero muchos videos de maquillaje coreano. Inclusive tengo uno ya parecido a este, que es de tips y trucos de maquillaje del estilo asiático coreano para latinas, que es el video que tengo en mi canal con más vistas, aquí se los estaré dejando. Pero en esta ocasión decidí hacer un video recopilatorio de los tips principales y de ciertas dudas que aún siento que me siguen preguntando acerca del maquillaje. Estos tips que les voy a dar no son exclusivos para el maquillaje coreano, también puedes agarrar algunos tips si te gusta más el estilo de maquillaje occidental. Voy a aplicar para ambos maquillajes. Quiero decirles que el maquillaje puede ser igual de efectivo que la cirugía plástica, amigos, bien aplicada, sabiendo, conociendo tus facciones, qué puntos de tu cara quieres resaltar o cuáles ocultar un poquito. Puedes hacer un maquillaje tan efectivo como la cirugía sin gastarnos los billetes. Tomen el ejemplo de las drag queen, por ejemplo, que ellas cambian totalmente su cara, toda su persona usando maquillaje, trucos, pelucas. Así que ¿de qué es posible? Es posible. Entonces aquí les voy a dar unos tips que nos van a ayudar como a mejorar nuestra calidad en el maquillaje. Esta tendencia del effective makeup es algo que está muy viral en China, sobre todo en su YouTube que se llama Bilibili o algo así, no sé muy segura cómo se pronuncie. Hay muchos videos de este estilo de cómo hacer un maquillaje efectivo. Yo aquí les voy a dar mi punto de vista, cómo yo pienso que se pueden aplicar mejor estos tips, estos trucos, basándonos en cosas que ya les he dicho y algunas otras cosas nuevas. Quiero decirles que el maquillaje no tiene que ver simplemente así de que tienes que seguir ciertas reglas, ciertas normas. Si a ti te gusta un estilo de maquillaje, puedes hacerlo si te sientes bonita con ello. De eso se trata, de que te sientas bien y cómoda, que te sientas linda con cualquier maquillaje que te pongas. Aquí simplemente les voy a dar como unos consejos para pues mejorar sus habilidades. Sí, que si sientes que has visto muchos tutoriales de maquillaje, se lo sabes ya todos, pero aún sigues sintiendo que tu maquillaje no queda bien, pues estás en el video indicado, así que vamos a comenzar. Pero antes, si a ti te gusta el K-Beauty, la cosmética coreana y todos estos temas, te invito a suscribirte a este canal porque es de lo que platicamos aquí. Ahora sí vamos a hacer que nuestras manitas cooperen y que por fin nos quede el tutorial de maquillaje. Primero que nada, es muy importante la elección de color de tu base. Yo creo que lo primordial, lo crucial, porque eso puede arruinar por completo tu maquillaje. Debe ser una base ni muy clara ni muy oscura, porque puede afectar nuestras facciones. Si es muy clara, pues obviamente se va a notar la diferencia del cuello. Yo lo que les recomiendo como para iluminar su complexión de la piel es que se vayan medio tono máximo, así de que exagerado, un tono más abajo. En Asia, en Corea, se suele utilizar la base de 2 tonos más claro. Entonces hay que tener en cuenta de que eso pues no es para todos los gustos y no siempre va a ser la manera correcta. Simplemente a ellas así les gusta. Yo creo que no todas lo hacen así. La manera más eficaz para que se vea natural es solamente irnos un poquito abajo, un tono 2. Por ejemplo, siento que sí me queda como que un tono a 2 tonos más claro, pero porque es una base coreana. Pero de todas formas me gusta mucho cómo ilumina y cómo deja mi piel, así que es la base que voy a estar utilizando. Para aplicarlo de manera correcta, lo ideal sería aplicarlo con los dedos y como que aplicarlo de forma pareja en nuestra piel, sobre todo del centro de nuestra cara, que sería aquí en las mejillas, en barbilla. Ahora, para difuminarla voy a utilizar una esponja. Esta es de Real Techniques, que es en formato cushion. Cushion quiere decir cojín, que esto lo que hace es que tiene una tecnología de doble cojín que hace que la base quede más pareja. Y esto va a hacer que la base no se nos vea tan como un bloque blanco de color y se nos vea muchísimo más natural. Yo ya tengo mi skincare puesto, no se los mencioné antes, pero es súper primordial el cuidado de la piel y tener la piel bien hidratada antes de empezarnos a maquillar. Es el paso más importante porque puede hacer que nuestra base se nos vea cakey, pastelosa, muy gruesa y queda como a parches. Esta forma de aplicar que les estoy hablando nos ayuda a que la esponja no absorba la mayor cantidad de producto y que quede un poquito más pareja. Y la esponja, la función que está cumpliendo es la de quitar el exceso. Aquí podemos ver que la base se ve súper pareja, no se ve como a parches ni se ve muy pesada, sino que se ve que está bien fundida con la piel. Ya tengo aquí en el canal varios videos de skincare, por si quieres que hablemos del skincare en general o cualquiera uno de los pasos que les voy a hablar aquí, me lo pueden dejar en los comentarios. Cada paso de los que vamos a hablar aquí en el maquillaje se presta para hacer un video por paso, hablando más a detalle. Si quieren que lo convertamos esto en una serie, también me lo pueden dejar abajo en los comentarios o con un like.
Ahora, la base que usé, tiene bastante cobertura, pero no todas las bases son así. Hay que pensar que la base es como para emparejar nuestro tono de la piel, no tanto para corregir. Para corregir se utiliza el concealer, el corrector de maquillaje. Para corregir las ojeras, a mí me gusta usar correctores con fórmula muy cremosa e hidratante. A mí, uno de mis favoritos es este de Maybelline. En este caso yo les recomiendo que lo apliquen directamente en la zona que tienen oscura, que en este caso sería esta área. Y a mí me gusta aplicar un poquito aquí como para iluminar y abrir la mirada. Y a partir de aquí ya lo pueden ir difuminando hacia el exterior. Pueden usar una brocha, o a mí me gusta usar, la verdad, el dedo. Yo a mí siento que se ve muchísimo mejor, que se integra mejor en la piel. Como que el calor de nuestro cuerpo y de nuestro dedo ayuda a derretir el producto y como que se funde y siento que se ve más natural. Aquí al costado de la nariz ayuda a iluminar. Golpecitos y no arrastrando porque nos vamos a llevar la base de abajo. Y para corregir imperfecciones, lo que son granitos y demás, se recomienda utilizar este tipo de correctores que son en formato crema, aplicando directamente sobre el granito, así dando golpecitos y difuminándolo, nada más, sin arrastrar ni ponerle nada más encima, ni base ni nada. Ahora, una vez ya habiendo corregido todas nuestras imperfecciones y habiendo emparejado nuestro tono, es el turno del polvo. A mí me gusta mucho este coreano de Innisfree, el No 7 Mineral Powder. Es mi polvo favorito porque es el que dura más tiempo de todos los polvos que tengo. Es el que me controla el brillo por muchas más horas. Este polvo viene con una esponjita, es un polvo suelto que tú puedes aplicar así directamente, y si tienes la piel seca puedes quitarle el exceso a la esponjita o el producto que vayas a usar, lo más y nomás aplicarte una capa muy ligera. Solamente esto va a servir para sellar el maquillaje, que no se nos mueva a ningún lado y nos dure más tiempo y se vea como recién puesto mucho más tiempo. Me agarró el cabello porque me estoy asando, me estoy derritiendo. Saludos. Vamos a hacer las cejas. Creo que el error más común de todo el mundo es rellenarse las cejas, solamente los pelitos y ya. Pero no, también tenemos que definir la forma de nuestra ceja. Esto ya dependerá de tu forma. Dato muy importante es que en la cosmética coreana, en el maquillaje asiático, la ceja suele ser muchísimo más clara. Yo en otros videos aquí ya en YouTube les he comentado en los tutoriales o en los directos que yo les recomiendo que se las decoloren si las tienen muy oscuras y quieren recrear ese tipo de look. Yo, la verdad, a mí me gustan mis cejas, por eso yo no lo hago. Me gusta el color que tienen, que ya es de natural, muy negro. Pero lo que a mí me gusta hacer y lo que les recomiendo que hagan, según cualquier color que tengan de color de ceja, primero definir la forma. Primero vamos a definir lo que es el exterior. Yo hago como que el dibujo del borde de lo que está por fuera y checo dónde llega mi arco y defino dónde va a terminar mi ceja. No necesariamente necesitan usar una ceja súper cuadrada, eso ya no se ve tan cool, la verdad. Yo les recomiendo que sí dejen un poquito de arquito, además de que nos va a ayudar a hacer como un lifting en tu cara. Yo les recomiendo también que el pico no lo hagan muy para abajo, traten de hacerlo que quede un poquito recto. Eso también va a hacer que su mirada se alargue. Después de haber hecho eso, vamos a irnos ahora sí hacia adentro. Del final de la ceja hacia adentro vamos a ir rellenando cualquier huequito, vamos a dibujar pelitos, siempre líneas, como haciendo pelitos falsos donde sentimos que nos falta. A mí la verdad me gusta empezar peinando esta área y con el exceso de producto que me haya quedado en mi cepillo, peino la de enfrente. Esto crea este degradado de color. Este tipo de productos, este es un lápiz con una punta biselada que nos va a ayudar a dibujar pelitos. Lo escogí en un tono café que se ve muy natural. He notado que la mayor duda siempre es en la aplicación de sombras, es cómo aplicarlas y cómo difuminarlas. Un error muy común que he notado es aplicar sombra muy oscura por todo el párpado y no difuminarla de manera correcta. Algo para corregir esto es irnos siempre por tonos más claros. De este tipo de tonos, milky, tonos tierra, con un subtono muy claro. Yo siempre les he aconsejado en todos los videos en este canal que se compren paletas de este tipo temática, que ya son como diseñadas en una gama de colores que van a combinar bien entre sí, no importa cómo los pongamos, siempre se van a ver bien y va a ser muy difícil equivocarnos. Esta, por ejemplo, es la paleta que voy a usar y esta es la que he utilizado últimamente mucho, me la han visto mucho en todos los videos. Esta me gusta por su temática de colores peaches con un subtono rosado que siento que a mí me va bien de manera personal. Ahora, para aplicar las sombras de manera correcta hay que irnos siempre del color más claro al más oscuro. Esto va a evitar que nos equivoquemos y en caso de que cometamos algún error,
sea todavía muchísimo más fácil de corregir. Aquí, por ejemplo, yo estoy aplicando este color beige como base y también aplico un poco en la parte de abajo, solamente el resto de que quedó en mi brocha. Yo utilizo este tipo de brochas con una punta en pico, que son planas, pero al mismo son como fluffy, son muy gorditas. ¿Ven cómo se adapta mi párpado? Ahora, si quieres imitar el estilo de maquillaje asiático, que es prácticamente lo que hacemos en este canal, un look muy natural, eso dependerá también mucho de la forma de tu ojo. Este maquillaje tienes que adaptarlo según tu ojo y qué es lo que quieras resaltar. Todos somos diferentes. En mi caso, yo les voy a decir cómo yo lo hago para que ustedes lo tomen en cuenta. Yo algo que he notado, debido a que mis ojos siento que están muy juntos y son chiquitos hacia abajo, o sea, mis ojos tienen todos los puntos en contra. Lo que yo he notado que a mí me favorece mucho y que aparte es muy buena técnica, sobre todo si eres principiante y no sabes cómo maquillarte, o sea, que yo no nací para el maquillaje. Esta técnica que yo hago a mí me gusta mucho, siento que a mí se me ve bien y yo he notado que ustedes me preguntan sobre el maquillaje cuando hago esto. Lo que vamos a hacer es un degradado de color, del color más oscuro abajo hacia arriba. Voy a aplicar el color rosa con una brocha plana y lo voy a aplicar sobre todo mi párpado móvil. En este caso lo puedes aplicar como si fuera hasta hacerte un delineado grueso. Si tú tienes más párpado, tú tienes más cuenca, tú puedes hacerlo como si estuvieras haciendo un delineado más grueso. Y lo que me sobra de maquillaje lo pongo aquí abajo y lo voy difuminando hacia arriba hasta donde queda mi párpado mi párpado caído, y trato de que el mayor color quede aquí abajo. Podemos hacer la brocha de esta manera para que quede mejor concentrado el color. Depende del look que le quieras dar al ojo, eso tiene que ver mucho de las facciones. Te puedes poner los colores oscuros en ciertos lados para que tu ojo tome cierta forma. Esto lo que hago es como enmarcar mi mirada, enmarcar mi ojo, y siento que le va muy bien a mi ojo. Sigo aplicando más color hasta que esté conforme con la tonalidad que agarró mi ojo. Ahora suelo agarrar una brocha así más chica, esta es como para delinear, como para detalle, ¿se fijan? Tiene como curvilla. Voy a agarrar el tono más oscuro de mi paleta, que es como un café rojizo tirando a rosado. Chéquense. Todos los colores van como en armonía, siguiendo la sincronía rosada, con un subtono durazno. Me gustan mucho estos subtonos. Entonces lo que voy a hacer es agarrar el color oscuro y lo voy a poner sobre todo alrededor de mi ojo, como si estuviera delineando, ¿ya ven? Como si estuviéramos haciendo un delineado, y voy a sacar una colita como si realmente me estuviera delineando. Voy a sacar lo que me queda de brocha. En la brocha lo voy a sacar hacia abajo y voy a tratar de alargar mi mirada. Se fijan que me estoy yendo, aquí termina mi ojo y me estoy yendo todavía más afuera. Aquí si me sobra poquito le pongo un poquito aquí también. Esto es con el fin de que mi ojo se vea grande y despierto, y aquí abajo seguimos dando para que se vea esa sombra. Si siento que me quedó muy gruesa y quiero resaltarlo un poquito más, utilizo una brocha de este tipo. Esta brocha es para delinear también. Esta es de Sephora y hago un segundo pase encima de esa línea y un poquito más aquí abajo, y lo sigo sacando hacia afuera, recto y un poquito hacia arriba. Aquí les voy a estar dejando los videos todos sobre delineados coreanos, los estilos que más me gusta hacer, los que más uso. Aquí, por si quieren más detalles de los delineados coreanos, aquí va a estar apareciendo paso a paso cómo hacerse los delineados. Y ya teniendo esto, voy a aplicar este color. Este color es un color muy precioso, amigas. Queda en el aquello sal, queda divino. Voy a estar utilizando esta brocha pequeña que queda de una forma que se ve muy muy natural el aquello sal. Les voy a estar aplicando aquí esta parte, esta bolsita. A los coreanos les gusta porque nos hace ver la mirada más inocente, más dulce. Si se fijan, los bebés tienen como esas bolsitas debajo de los ojos y hace que se vean más tierno el maquillaje, el look. Y también pongo un poquito aquí para abrir el ojo. Voy a agarrar una de estas esponjitas porque la brocha que uso para hacerme esto la usé y ya la ensucié. Entonces otra vez hago como una sonrisa y paso y lo dejo aquí. Una segunda capa hasta que quede el color como yo lo quiero. ¿Se fijan qué bonito se ve y cómo abre la mirada? Aquí me pasé, pero lo estoy haciendo un poquito más alargado. ¿Ya vieron? La diferencia entre un ojo y el otro se ve abismal, ¿verdad? A mí me encanta hacer esto porque al poner un color oscuro alrededor del ojo siento que lo enmarca y lo define. La palabra es definir. Define mi ojo, mi término, y siento que se ve la mirada más fuerte, poderosa, sensual, abierta. Y aquí pues mi ojo está como que... Y si se fijan, sí hace que mi ojo se vea más grande al pintar esta línea un poquito más para afuera. Espero que lo pruebes, es muy fácil de hacer. Ahora con la brochita estas que usé para hacerlo del delineado, a mí me gusta usarla mucho. Si
Si tengo ganas de marcar el Aegyo Sal, agarro el tono oscuro mismo de esta paleta. No uso un color para bronzer o ese tipo que es más común usar. Uso este mismo color cafecito que viene dentro de la paleta, quitando el exceso, porque siento que hace que se marque más como acorde al maquillaje y siento que se ve más lindo. Y simplemente hago la definición del Aegyo Sal aquí abajo. Ahora, una recomendación que les he hecho aquí en toda la vida, sobre todo en el video de maquillaje coreano versus maquillaje latino, qué productos comprar. Siempre les voy a recomendar usar una de pestañas café ante una negra, por si quieren un look más soft, más natural, make-up no make-up, siempre les voy a recomendar que se vayan por una café. En esta ocasión voy a usar esta de Prosa, es una de mis máscaras favoritas, baratas del súper o del centro. Yo ya tengo un rizado de pestañas permanente, por eso me ven tan bonitas las pestañas, me lo acabo de hacer hace poco. Muy importantes, las pestañas tienen que ser separaditas o más separaditas. No queremos unas pestañas muy heavy. Ahora vamos a aplicar una capa en las pestañas de abajo y vamos a utilizar el cepillo de esta manera. Y vamos a separar una a una las pestañas para que se vea de forma más natural. Y vamos a pintar las puntas, es muy importante pintar las puntas de las pestañas. Y ahora, he utilizado mucho este lápiz café de Bisú porque me gusta mucho, la verdad me ha estado gustando mucho, dura un buen. Es en formato plumón. Y lo último que hago ya para terminar el maquillaje de ojos es hacer una línea aquí. Sacarla sobre la línea que ya trazamos con polvo. Eso lo uso como guía y trato de hacerlo lo más finita posible que se me permita, siguiendo la línea de mi ojo, y a veces pongo un poquito aquí abajo. Este sería el look de ojos que más me gusta usar y que siento que se ve bonito y natural, que es muy fácil de hacer para principiantes, que no ocupas nada, ni siquiera, vieron que casi ni me puse glitter, o sea, el glitter ya lo uso al final si se me antoja, pero esto es algo muy básico. Listo, ya me terminé mi otro ojo, ya estoy pareja. Y quiero decirles que un error muy común que he notado es que muchas chicas se hacen el delineador y ya no se ponen máscara de pestañas, no usan máscara de pestañas. Y quiero decirles que eso es un paso muy importante, es como la cereza del pastel, es lo que marca el resto del maquillaje. Es muy importante utilizarla y por sobre todo usar una que no quede muy gruesa con muchos grumos. La verdad, no le tengan miedo a la máscara de pestañas. Yo no sé por qué está ese estigma de no usar máscara de pestañas y usar un delineador negro muy grueso que va sobre la línea total de tu ojo, que no se ve para nada natural. Eso no es necesario hacerlo, amigas. Siento que es algo muy común. Ahora vamos a pasar al contorno, que eso también es todo un tema. Las asiáticas, como a lo mejor ya saben, el factor de belleza común es tener una cara redondita, una frente redondita y que tu cara termine en línea B. Para hacer esto es muy importante irnos de menos a más, no aplicar el exceso de producto para que no quede como en parches y se vea súper antinatural. A mí un producto mucho que me gusta usar, que ya lo han visto mucho, es el Class by Rodin de Too Cool for School. Y en este caso yo siempre uso una brocha para polvo en lugar de una brocha para contorno, porque abarco más superficie de mi cara y es más fluffy, más fácil de difuminar, siento que se ve más natural. Entonces hay que tener en cuenta nuestra cara, nuestra línea de la cara, y no hay que pasarnos de donde el arco de nuestra ceja hasta aquí va a llegar nuestro contorno. Vamos a dibujar el contorno de nuestro rostro con la brocha. Vamos a dar movimiento circular hacia adentro, muy suaves, y vamos a tratar de no pasarnos de esta línea. Si nos pasamos de esta línea y hacemos el contorno hasta acá, se va a ver antinatural. Vamos a crear el efecto contrario, se nos va a hacer demasiada para la cara. El contorno es, yo creo que de los pasos fundamentales, que es lo que también cambia mucho la forma de nuestra cara. Y no hay que olvidarnos de la papada, porque esto es lo que nos va a hacer nuestra cara más pequeña. Aquí pueden ver, se fijan que mi cara se ve más chiquita, más marcada esta área de mi cara, y aquí se ve como me veo más cachetona. Otro factor es que a mí me encanta hacer el contorno de labios. Creo que ya me han visto hacerlo mucho aquí en el canal, que simplemente es para que mi labio se vea más grueso, dar ese efecto óptico. Me gusta aplicarlo de esta área y me gusta aplicarlo aquí como para definirlo. Esto hace que me vea más así. Si aplicamos el contorno en esta área, va a hacer que nuestros labios se abran, entonces nos vamos a ver más
trompuditas. Ahora, el contorno de nariz también es todo un tema porque tiene que ver la forma de tu nariz y de tu cara, usando un tono más claro. A mí en este caso, a mí me gusta definir esta área de mi nariz, el término de mi nariz, porque siento que se ve como muy gruesa y no definida. Entonces lo que a mí me gusta hacer es esto y hacer como una X aquí para que se vea más puntiaguda. Ahora rápidamente vamos a pasar a lo que sería el rubor. Un error muy común, de lo que esto sí quiero hablar, por eso me estoy yendo rápido aquí en esta parte, es la elección de colores, porque no combina nuestro maquillaje. Usamos sombras de un color, el rubor de otro y el labial de otro. Y algo muy fácil para principiantes es optar por el maquillaje monocromático, es decir, que vaya en un solo tono de color. Por ejemplo, si nuestro maquillaje va a ser naranja, nuestras sombras tienen que ser naranjas, nuestro rubor tiene que ser un tono suave de naranja y el labial igual. En esta ocasión, como ejemplo, yo siento que viendo mis sombras, entre estos dos tonos sería el color ideal para mi maquillaje del día de hoy. Y el rubor, depende de donde lo apliques, va a ser un efecto en tu cara. Estoy planeando hacerles un video acerca de la aplicación de rubor y cómo puede cambiar la forma de tu cara, así que si quieres ver, deja tu like. Aquí en esta ocasión lo voy a poner en esta parte para que mi cara se vea chiquita y como respingadita. Inclusive le voy a poner un poquito de este para que se vea un poquito beige. Y lo voy a subir un poquito para que se vea cute. Por último, algo muy importante que quiero hablar con ustedes es acerca de los labios. Si tú tienes el área exterior de tu labio más oscura, tienes un tono disparejo de labios, es muy importante usar un color base. Para mí, mi color base favorito siempre va a ser el Velvet Teddy de MAC. Es un color muy bonito, muy neutral, para usarlo como un nude. Antes de iniciar de hacerte tu maquillaje, tu degradado de labios o como quieras maquillarlos, es importante usar una base para neutralizar el color de tu labio. En mi caso, por ejemplo, ahorita los traigo muy rojitos, los tengo muy normal porque casi no me ha soleado, pero si salgo a la playa, esta línea se me pone un poquito más café. Es normal, es por la melanina, es un show ahí químico. En este caso pues yo no voy a usar base, voy a utilizar este tono naranja como color base, que si se fijan siento que va muy acorde al tono, y este tono de rosa que también siento que combina con los colores de las sombras, que es lo más importante. Me gusta irlo difuminando con el dedo y ya que esté conforme con el color que me quedó, me gusta aplicar un color más fuerte. En este caso voy a utilizar un color que combine, entonces voy a utilizar este rosadito que les dije en el centro. El hecho de tener un labial rojo con unas sombras rosas y un rubor anaranjado, cosas que nada que ver, es lo que hace que nos quedemos como payasos, amigos. Muchas veces esto es la clave para que el maquillaje se vea bonito, put together, que se vea como uniforme. Es muy fácil, la opción monocromática es la opción más fácil de hacer. Ir sobre una base de color va a hacer que tu maquillaje se vea mucho más bonito, más profesional, más limpio, más sweet, dependiendo de los tonos que escojas, que vayan todos sobre la misma gama de colores. Un error muy común en el maquillaje es ir por tonos muy vibrantes, sobre todo si es la primera vez que compras maquillaje coreano. Tu labial siempre tiene que combinar con tus sombras y con el color de tu rubor. Usar tonos milky, suaves, unos tonos más pasteles, dependiendo ya del color del resto de tu maquillaje, es más fácil de utilizar. Espero que estos tips y trucos que te di para este video te sirvan mucho, que los puedas poner en práctica y te ayuden a mejorar tus técnicas en el maquillaje. Si tienes alguna otra duda me la puedes dejar abajo en los comentarios y yo con mucho gusto la resuelvo. Muchísimas gracias por ver y nos estaremos viendo para la próxima. Adiós.